Y seguimos entonces con nuestra serie de la persona más importante. Comenzamos hace 2 semanas con la primera enseñanza. Si no pudo estar, le voy a recomendar que lo busque en nuestro canal de YouTube, Presencia Viva Caracas, porque va a ser muy importante. Y una de las cosas que queremos, que Dios ha puesto en el corazón con esta serie, es que realmente conozcamos verdaderamente quién es el Espíritu Santo, pero sobre todo que entendamos que es supremamente importante y urgente, diga conmigo urgente, que nos relacionemos con Él, que tengamos comunión con Él, que aprendamos a escuchar su voz y a ser guiados por Él. Y quiero traer un texto que compartí en ese momento, 2 Corintios 13:14, donde vemos el trabajo y la acción de la Trinidad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y dice la Escritura que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Cuántos saben que necesitamos las 3 cosas? Necesitamos la gracia de Jesucristo. Sin ella no podemos ser salvos. Sin ella no vamos al cielo y no podemos ser salvos de nuestros pecados, no podemos ser redimidos, perdonados. Pero sin el amor del Padre tampoco podríamos ni siquiera acercarnos a Dios. Es por la abundancia de su amor que nosotros podemos entrar a su presencia, que nosotros podemos disfrutar de sus bendiciones. Pero es sumamente importante la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que, si no la tienes aún, comenzar. Y si ya la tienes, profundizar en esta comunión. Por eso queremos conocerlo bien. 2 Corintios 1, algunos textos de la semana anterior, 21 al 22 dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. ¿Quién dice? ¿El pastor? No, Dios es el que los mantiene firmes en Cristo. Y qué bueno, porque si dependiera del pastor tendríamos problemas, pero es Dios. Dios es el que nos ha amado, el que nos ha alcanzado y el que nos mantiene firmes. Es Él el que nos ayuda por medio de su Espíritu, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. En Efesios 1, del 13 al 14 dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y una de las cosas, por eso traje estos pasajes nuevamente, que necesitamos tener presente del Espíritu Santo en la vida del creyente, es que es un sello de garantía de parte de Dios, de que nada nos puede mover de su gracia, de su gloria y de su misericordia. Que no hay nada, dice el apóstol Pablo, en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni ángeles, ni principados, ni potestades, que no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Espíritu Santo en nosotros es esa garantía de Dios de: tú eres mío para siempre. Y yo no sé si a ti te pone contento eso, pero a mí me pone muy contento saber que no solo Dios me selló con su Espíritu, me compró con la sangre del Cordero, sino que me dio una garantía de: voy a estar contigo para siempre. Escúchame, el Señor sabe y el Señor, quizás no lo has podido oír, pero el Señor una y otra vez siempre está diciendo: yo sé que te cuesta, yo sé que eres débil, pero mi Espíritu en ti te va a ayudar, mi Espíritu en ti te va a fortalecer. Y para que, como les decía hace 2 semanas, esta serie nos va a tomar varios domingos. Aún no estoy seguro de cuántos, ¿ok? Porque el Señor ha estado hablando
algunas cosas que me parecen muy importantes para compartir. Pero hoy vamos a ver esta promesa, de qué se trata la promesa del Espíritu Santo y que lleguemos a conocerlo bien. ¿Con quién nos vamos a relacionar? ¿Con quién es que vamos a tener comunión? Tengamos el entendimiento correcto, porque si no, nuestra comunión no va a llegar a ser realmente como el Señor anhela que sea. Vamos a tener una comunión con el Espíritu Santo un poco irregular, inconstante, e incluso quizás no vamos a poder aprender a escuchar o algunas cosas que el Espíritu Santo anhela con cada uno de nosotros. Y como punto número 1, quiero comentarte lo siguiente: el Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, es Dios. Y para algunos será, sí, obvio. No es tan obvio, porque a veces lo vemos como el ayudante de Dios o el ayudante nuestro, como a veces es el consolador, nuestro ayudador. Pensamos quizás que es un asistente, que es una fuerza allí que nos impulsa, que nos ayuda, que es un viento como el del aire acondicionado, que cuando tenemos calor viene sobre nuestra vida para refrescarnos. Pero Él nos ayuda, Él nos conforta, Él nos alienta, Él nos levanta, pero no es un ayudante, es Dios. Todos los atributos divinos que tiene el Dios Padre los tiene el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice: toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Y dice: y en Él ustedes han recibido toda esa plenitud. Porque es Dios, el Espíritu Santo es Dios habitando en el creyente. Es Dios. En Hechos 5:3, en esta historia de Ananías y Zafira, que si alguno no la conoce, son dos personas que deciden vender algo y mienten acerca de cuánto lo habían vendido y cuánto tenían que dar. Y Pedro, cuando habla con Ananías, le dice lo siguiente. Ananías, le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió? Ok, no lo olvidemos. Y te quedaras con parte del dinero que recibiste en el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Y termina Pedro diciendo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es esto difícil de explicar, ¿verdad? Del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son tres, pero al mismo tiempo son uno. Es un solo Dios, expresándose de tres maneras diferentes, haciendo y obrando de una manera tan coordinada que los vuelve uno solo. Y por eso adoramos y exaltamos el nombre de un solo Dios. Los atributos de Dios son muchos y necesitaríamos toda una serie completa para adentrarnos en estos. Pero quiero mencionar algunos atributos que Dios tiene, Dios Padre, y que también forman parte de la naturaleza del Espíritu Santo, porque es muy importante que entendamos que es Dios. Que es muy importante que entiendas que cuando hablamos de tener comunión con el Espíritu Santo, no es tener comunión con un asistente, es que te estoy hablando de que Dios anhela que tengas comunión con Él por medio de su Espíritu. Te vas a relacionar con Dios, vas a escuchar a Dios y vas a ser guiado por Dios, porque es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y uno de los primeros atributos que quiero que veamos en la Biblia es que Dios es omnipresente. ¿Cuántos sabemos eso? Creo que lo hemos escuchado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo también posee la capacidad de estar presente en todo lugar al mismo tiempo. El Espíritu Santo habita en cada creyente. ¿Cuántos creyentes habemos aquí? 70, 80. ¿Cuántos creyentes hay hoy reunidos en iglesia buscando del Señor y congregados para alabar al Señor? ¿Cuántos? Millones. Y el Espíritu Santo está habitando en cada uno de ellos. Ahí nuestra mente empieza. ¿Y qué? ¿What? ¿Cómo?
Sí, es difícil, pero Él es omnipresente. Pero no solo tiene que ver con que está en todos lados, sino que trasciende el espacio, la materia y el tiempo. Está por encima de todo. Él creó la materia, el espacio y el tiempo. Él está por encima de todo. Pero además que sea omnipresente, y aquí se pone un poco más complicado. Que sea omnipresente significa que está en todos los tiempos al mismo tiempo. Cuando Él te ve, Él conoce tu pasado, tu presente y ya está viendo tu futuro. Y por la misericordia de Dios, este es uno de los textos más importantes en mi vida. Por la misericordia de Dios, Dios ha decidido, diga conmigo decidido, olvidar cosas de tu pasado. Por su amor y su misericordia, Él ha decidido borrar cosas de tu pasado, cosas de mi pasado. Porque para Él, pasado, presente y futuro, Él lo ve en una sola escena. Porque Él trasciende todo. Eso significa que es omnipresente. Y el Espíritu Santo lo es porque es Dios. Salmo 139 del 7 al 10. Dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará y me sostendría tu mano derecha. Para mí este es uno de los textos en el que el salmista un día llegó a una conclusión. No sabemos quizás qué estaba viviendo, pero un día llegó a una conclusión: no me puedo esconder de tu espíritu. No puedo, no importa en qué lugar del mundo me meta, me esconda, las profundidades. No hay lugar donde yo pueda ocultarme, porque el Espíritu de Dios está abarcándolo todo, está en todo lugar, en todo momento y en todo tiempo. La Biblia también nos habla de que Dios es omnisciente y el Espíritu Santo es omnisciente. El Espíritu Santo lo sabe todo. Es ese atributo de Dios mediante el cual Dios y el Espíritu Santo saben de manera perfecta y eterna todo lo que se puede saber del pasado, presente y futuro. Eso significa ser omnisciente. Por eso es un atributo únicamente de Dios. Nadie más tiene la posibilidad de saber de manera perfecta y eterna todo lo que se puede saber del pasado, del presente y del futuro. En Isaías 40, del 13 al 14, dice: ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer las sendas de la inteligencia? O sea, el profeta llega y dice: ya va, ¿quién enseñó al Señor? ¿Quién lo inspiró? Él lo sabe todo. Todo lo creado ha sido creado por el poder de su palabra y vino de su mente y vino de su poder creador, de su imaginación y de todo lo que Él pensó y soñó, y a nadie preguntó por eso. Por eso está por encima de todo. Y hay un texto que me gusta mucho, pero vamos a llamar a Lenín un momentico. Ven acá un momentico. ¿Tú te conoces bien? Sí, vamos. O sea, ¿sabes cuánto mides? Sí, más o menos. ¿Cuánto mides? Creo que era 1,70, ¿no? Más o menos. 1,70. ¿Cuánto estás pesando? Berro, la última vez pesaba 66 kilitos. Muy bien. ¿Y conoces tus emociones? ¿Conoces, sí? ¿Cuántos cabellos tienes en la cabeza? Todos los días se me cae uno. Unos cuantos. Miren, Mateo 10:30 es un texto que a veces pasa desapercibido, pero a mí me encanta. Jesús dice: Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza.
¿Cuántos se te caen al día? ¿Y cuántos salen de nuevo? Y Dios a diario, cada segundo, ¿sabe cuántos cabellos tienes? Esta es la omnisciencia de Dios. Este es el poder de que puede saberlo todo, de todo, en todo momento. No hay nada que se escape de su conocimiento. Y es importante que entendamos que eso es el Espíritu Santo en nosotros. Todo lo conoce de nosotros, lo más profundo de nuestros errores, lo más profundo de nuestros dolores. Él los conoce y tiene el anhelo de sanar y de ayudarnos. Dios es omnipotente también. El Espíritu Santo posee un poder ilimitado, inagotable e infinito. Es un poder que no lo podemos comparar con nada. No hay nada que podamos, solo tratemos de ver lo que el universo representa para tener más o menos una idea de la grandeza del poder de Dios. Y Pablo dice, fue ese poder por medio de su Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Fue ese poder, y dice, y ese poder habita en ustedes. Ese poder, porque es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida, el aliento del Todopoderoso. Jeremías 32:27, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? No, es una pregunta retórica, no existe nada. En algunos momentos en los que estamos viviendo, quizás pensamos que es imposible que sucedan algunas cosas, pero para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo que quiera hacer, miren, que Él sea omnipotente significa, y si estás tomando nota, anótalo, significa que nada puede entorpecer sus planes. Que no existe nada que pueda oponerse a lo que Él quiere hacer. Yo quiero que sepas algo, que a veces tenemos esta noción. Dios y el diablo no son el yin yang. No es el bien y el mal peleando de igual poder. No tienen igual poder. Satanás es un asunto arreglado para Dios. Satanás tiene sus días contados. Él lo sabe porque ya Dios lo determinó. Y Él determina lo que va a suceder en el futuro. Y nada puede oponerse a lo que Dios ha determinado hacer. Eso significa que es omnipotente. Todo lo que Satanás está haciendo no puede oponerse al plan de Dios. No puede oponerse a lo que Dios ha. La Biblia dice, todo lo que quiere hacer, lo hace. No hay nada que pueda oponerse a lo que Dios quiere hacer. Dios es eterno, el Espíritu Santo nunca cambia y tendremos toda la eternidad para conocerlo. Para aprender a conocerlo bien. Hebreos 9:14 dice, si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de salvar, de que sirvamos, al Dios viviente. Y un último atributo, porque no podemos revisarlos todos. Dios es santo. Y el Espíritu Santo posee la perfecta pureza de la naturaleza divina, porque no hay otro espíritu como Él, y Él está habitando en nosotros, y su anhelo, su obra principal, su propósito es santificarnos, es obrar en nuestra vida de manera que seamos cada día más santos para honrar y bendecir el nombre de Dios. Romanos 1:4 dice, pero según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Y yo creo que pasé muy rápido, pero es que yo creo que para muchos quizás es fácil entender, ok, Él es Dios. Voy a sacarme quizás en algunos casos el chip de que Él es un ayudante o de que está en el tercer lugar, de que es la tercera persona de la Trinidad, de que tiene un rango inferior. No, es Dios. Nosotros en esta iglesia, por lo que entendemos en la Biblia, predicamos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios,
que aunque se despojó de su gloria, siguió siendo 100% Dios y 100% hombre. Pero también que el Espíritu Santo es Dios habitando en el creyente. Pero quiero que veamos el punto número 2, porque esto es lo que realmente va a hacer que nos podamos relacionar con Él. El Espíritu Santo es una persona. Y aquí yo le voy a decir lo que yo me he encontrado en las iglesias. Esto es lo que más le cuesta a la gente creer. Yo me he encontrado que normalmente a las personas no les cuesta creer que Dios Padre es una persona, porque asociamos la palabra Padre a una persona. A la gente no le cuesta creer que el Hijo es una persona, porque evidentemente tenemos testimonio de que es Dios, de que se hizo carne, y entendemos y asociamos la palabra hijo a una persona. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, y quizás el problema es el nombre, quizás solo decir Espíritu Santo, ya lo desasociamos de que sea una persona. Pero la Biblia habla de esto. Vamos a ver características que son muy importantes de que el Espíritu Santo es una persona. No es solo una fuerza, no es una cosa, no es un viento, no es un fuego, no es una experiencia. Él se manifiesta de muchas maneras. Más adelante en la serie lo vamos a ver. Pero Él es una persona con la que estamos llamados a relacionarnos. Si queremos una amistad, una relación con el Espíritu Santo, necesitamos entender que es una persona con la que podemos relacionarnos. Porque si seguimos pensando que es un espíritu, algo etéreo, algo ahí que está como volando en el ambiente, que lo sentimos pero no lo vemos, y si no llegamos a la conclusión bíblica de que es una persona que quiere relacionarse con nosotros, nos va a costar mucho establecer una comunión con Él. El Espíritu Santo posee todas las cualidades y características de una persona. Tiene voluntad, inteligencia, sensibilidad, conocimiento, empatía. Tiene la capacidad de amar, la capacidad de ver, de pensar, de decidir, de escuchar, de hablar, de anhelar. Todas las cosas que una persona como usted y como yo puede hacer. La Biblia dice, esto lo hemos hablado, no voy a profundizar, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y esto incluye al Espíritu Santo. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, es decir, somos parecidos, somos semejantes a lo que Él es. Y si somos seres emocionales, es porque Dios tiene emociones, porque Dios las creó, Dios las diseñó. Si somos seres relacionales, es porque Dios así lo diseñó, porque fuimos hechos de acuerdo a ese diseño perfecto, a imagen y semejanza de Él. Entonces quiero que veamos a través de la Biblia en estos minutos que me quedan algunas características del Espíritu Santo como persona, que va a ser sumamente importante para que podamos relacionarnos con Él, para que podamos entender cómo podemos acercarnos y cómo podemos entablar esta relación. Y lo primero que quiero mostrarte es que el Espíritu Santo tiene voluntad, es decir, toma decisiones, hace cosas que quiere hacer y se abstiene de hacer cosas que no quiere, porque tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11 lo podemos ver. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. El Espíritu Santo determina los dones, el Espíritu Santo determina la obra que está haciendo en tu vida. El Espíritu Santo determina los tiempos de los procesos en los que estamos. El Espíritu Santo que nos conoce, sabe en qué momento, qué cosas necesitamos y cuándo estamos listos para dar el siguiente paso en nuestro proceso y cuándo no. Él decide, Él tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene deseos. Tiene deseos, Él anhela cosas, Él desea cosas y lo hace a través de nosotros. Tiene la facultad de elegir, de decidir, pero a diferencia de nosotros, sus decisiones son perfectas. Todo lo que Él decide hacer es perfecto,
en todas sus formas. Y la Biblia establece que para conocerlo a Él necesitamos hacer algo, y es querer conocer la voluntad de Dios. Porque en la medida en que te empieces a relacionar con el Espíritu Santo, su tarea principal es guiarte a toda la verdad. Su tarea principal es mostrarte cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cuál es la voluntad de Dios para tu familia, cuál es la voluntad de Dios para... Y Él va a empezar a hablarte de eso, porque Él desea que en tu vida se haga la voluntad de Dios. Eso es parte de lo que Él anhela y Él desea. Y vamos a encontrar en la Biblia que el Espíritu Santo tiene emociones. Aquí para algunos es como raro, pero el Espíritu Santo tiene emociones. Se goza, se alegra, se entristece, se molesta, se agravia, dice la Biblia, que es una traducción para se ofende en algunos momentos. El Espíritu Santo se manifiesta a través de emociones, y podemos ver que es Dios, pero también podemos ver que es una persona que tiene emociones y que manifiesta emociones, que tiene Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Somos seres emocionales. Dios tiene emociones. El Espíritu Santo se alegra, se entristece, se molesta, se agravia. En Efesios 4:30 dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Isaías 63:10, Antiguo Testamento lo dice también. Pero ellos se rebelaron contra Él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Ahora, quiero leerte algo que es muy importante. Tienes, y esto quiero decirlo con cuidado, tienes la capacidad de entristecer al Espíritu Santo. Un ser perfecto, único, que está por encima de todo, pero anhela tanto relacionarse contigo, anhela tanto tener comunión contigo, que cuando tú no le das el tiempo, que cuando tú no obedeces su voz, que cuando tú no haces la voluntad de Dios, se entristece. Se entristece porque anhela ver en tu vida la voluntad de Dios establecida y practicada. Tenemos este poder quizás de causarle tristeza, porque en una relación, cuando abrimos el corazón a un amigo, normalmente somos vulnerables a las acciones de ese amigo. Y quiero que sepas, el Espíritu Santo anhela tanto relacionarse contigo. Quiere ser tu amigo. Quieres ser tu amigo que se pone en una posición de: puedes herirme con tus actitudes hacia mí. Puedes causarme tristeza con tus actitudes, porque anhelo tanto estar contigo. Anhelo tanto amarte, anhelo tanto que seamos amigos, que cuando me desprecias me duele. Este es el Espíritu Santo. Y puede llegar un momento, porque cuando el Espíritu Santo reiteradamente es entristecido por nosotros, la Biblia dice que el Espíritu Santo se apaga dentro de nosotros. No se va, se apaga. Es ese sello que está dentro de nosotros, pero dejamos de escuchar su voz, dejamos de ser guiados por Él, dejamos de recibir la convicción a raíz de las tristezas continuas que a veces hacemos con nuestras decisiones de no obedecer su voz, de no obedecer la voluntad de Dios, de escuchar algo cuando alguno quizás lo ha escuchado, cuando el Espíritu Santo te despierta, te levantas, oras, lees la Biblia y sales feliz y vas camino a tu trabajo, a la universidad, y el Espíritu Santo de repente, de la nada, te llega un pensamiento de: necesitas perdonar a tal persona. Y tú dices: no puedo. No, y el Espíritu Santo: necesitas hacerlo. Necesitas hacerlo. Amigo, necesitas hacerlo. Quiero sanar lo que está pasando en tu corazón. Quiero sanarte y necesitas perdonar. Necesitas hacer esa llamada que has estado evitando hace tiempo. Y el Espíritu Santo te empieza a guiar, te empieza a mover a hacer algunas cosas que tú dices:
Y la Biblia dice que nuestra actitud, no es que no nos cueste, nos van a costar muchas cosas, pero nuestra actitud de no, prefiero no obedecerte, prefiero dejar de hacerlo, entristece el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela. Sí, así como tú tienes anhelos, así como tú tienes deseos, el Espíritu Santo anhela. Y es tan hermosa la Biblia que dice que te anhela a ti. Anhela relacionarse contigo. Anhela cada creyente, cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Anhela al Espíritu Santo relacionarse, ser sus amigos. ¿Por qué? Porque es la estrategia de Dios para establecer el reino su reino aquí en la tierra. Hijos llenos del poder del Espíritu Santo. Hijos llenos del poder de Dios. Hijos que están escuchando la voz de Dios y que no están repitiendo lo que las noticias dicen, que no están repitiendo lo que el vecino dice, sino que escucha lo que Dios dice y empieza a declarar eso. Eso es lo que Dios quiere que suceda en la vida de cada creyente, y por eso dejó su Espíritu Santo con nosotros, para que podamos tener esta relación. Santiago 4:5 lo dice: no crean que la Escritura dice en vano, ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Dios, el Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu Santo anhela una relación con nosotros, porque anhela que seamos transformados. Necesitamos, tú y yo tenemos que llegar a la conclusión de que necesitamos ser transformados. No estamos bien. Somos seres imperfectos, con muchas carencias, con muchos vacíos, y muchas de las decisiones que estás tomando, las estás tomando para llenar los vacíos que hay en tu corazón. Pero Dios anhela llenar esos vacíos por medio de la comunión con el Espíritu Santo. Pero tú y yo nos las pasamos buscando llenar nuestros propios vacíos con diferentes cosas externas, de diferentes maneras. Pero Dios anhela transformarnos. Por eso dejó el Espíritu Santo. Pero necesitas aprender a relacionarte con Él. Necesitas entender que hay cosas que le entristecen. Y así como tú a veces, espero que seas un buen amigo, hay cosas que tú sabes que a tu amigo le molestan. Hay cosas que tú sabes que a esa persona que tú amas no soporta, y tú las evitas. Tú evitas hacer ciertas cosas para no causarle incomodidad a esa persona que amas. Y eso es lo que el Espíritu Santo esperaría de cada uno de nosotros. Que tú te abstienes de algunas cosas, que tú empiezas a transformar algunas conductas, que tú empiezas a tomar algunas decisiones para no entristecerlo, para amarlo y para ser amado por Él. La Biblia dice en 2 Corintios 3:18: por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este es lo que Dios anhela hacer en la vida del creyente, que seamos transformados a su imagen. Y por eso nos anhela, mire, nos anhela tanto. Yo no sé si lo dimensionamos, pero nos anhela tanto. Anhela tanto que hables con Él, anhela tanto que abras tu Biblia, anhela tanto que dediques un ratico para orar, para hablar con Él. Anhela tanto que te vuelvas su amigo, porque los amigos de Él conocen los planes de Él. Porque sus amigos van a conocer cuál es el plan de Dios para Venezuela, cuál es el plan de Dios para tu vida en este tiempo. También vamos a ver que el Espíritu Santo tiene la facultad de pensar, tiene la facultad de discernir, dice de escudriñar lo que ninguna otra persona puede escudriñar de cada uno de nosotros. Primera de Corintios 2, del 9 al 10 dice: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Ahí está hablando de ti, está hablando de mí. Si tú amas al Señor, está hablando de nosotros. Dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de
su espíritu, pues el espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos, diga conmigo, entender lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu de Cristo está habitando en nosotros. Porque el Espíritu de Dios está habitando en nosotros. Un Espíritu que lo conoce todo, que tiene pensamientos acerca de ti, que tiene pensamientos acerca de tus hijos, que tiene pensamientos acerca de tu futuro y que quiere hablarlos, que quiere comunicarlos. Y es lo que con lo que quiero cerrar en este tiempo. El Espíritu Santo se comunica. El Espíritu Santo habla de diferentes maneras. Pero el Espíritu Santo en esta relación, quiero que sepas, en esta relación que Dios quiere tener contigo, Él quiere que lo escuches. Él no está esperando un monólogo de tu parte. Él no está esperando la oración más especial. No, Dios anhela relación. Y en una relación, los dos hablan. Hay una comunicación. Y este es el plan de Dios. Siempre lo fue desde el Antiguo Testamento. Dios siempre ha querido acercarse y hablar. Y que sus hijos puedan escucharle y obedecerle. Y voy a leer rápidamente algunos textos donde vemos al Espíritu Santo comunicándose de diferentes maneras. Hechos 13:2 dice: mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Hechos 15:28: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Sí, como cuando tú te pones de acuerdo con un amigo. Mira, vamos al cine a ver una película. ¿Te parece bien a las 6? No, a las 6 no puedo. Ok, 7, vamos. ¿Sí? Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, ya lo hablamos. Tuvimos una conversación antes de venir y el Espíritu Santo, y acordamos algo. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Hechos 16 del 6 al 7. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de mí, se intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Porque Él es Dios, pero los que aprendemos a escucharlo, somos guiados por Él. Y cuando Él dice no, nosotros decimos amén. Usted es el que manda. Señor, pero había una buena oportunidad. Sí, pero no era para ti. Señor, pero es que esta era una buena opción. Sí, pero no es mi voluntad para ti. No es lo que quiero para ti. Y uno obedece. Hechos 28-25. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías. El Espíritu Santo anhela hablarnos, pero además anhela obrar tanto en nuestra vida
y enseñarnos a comunicarnos con Él, a comunicarnos con el Padre, a comunicarnos con el Hijo, que realmente de parte de nosotros podamos tener esa relación de amistad con Dios, esa relación de amigos con Dios, y que podamos ser llamados amigos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda. Dice Gálatas 4:6, ustedes ya no son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Romanos 8:15, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu Santo está obrando en nosotros para que podamos clamar, Abba, Padre. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra identidad, empieza a trabajar en nuestras heridas, empieza a trabajar dentro de nosotros, para que dentro de nosotros aparezca un anhelo, aparezca un deseo de querer contemplar, de querer hablar con papá, de querer tener una relación con Él, de poder establecer una relación con nuestro Padre Celestial por medio de Dios, el Espíritu Santo habitando en nosotros, que podamos tener una relación con Dios. De esto se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de ir a una iglesia. El Evangelio no se trata de religión. El Evangelio se trata de aceptar el regalo de la salvación para que podamos relacionarnos con Dios y ser sus embajadores aquí en la tierra. Eso es el Evangelio. Y esa es la obra del Espíritu de Dios. Termino con esto para que oremos. El Espíritu de Dios habla a través de aquellos que están llenos de Él. Voy a volver a repetirlo. El Espíritu de Dios habla a través de aquellos que están llenos de Él. Y vamos a encontrar en la Biblia muchos ejemplos. Ya voy a leer algunos, pero seguramente también lo has experimentado. Quizás Dios te ha hablado a través de otra persona, porque Dios usa la voz de la iglesia para hablar. Dios utiliza a otros hermanos en la fe para hablarnos, porque el Espíritu Santo habita en el creyente. Y voy a hablar por mí, y a veces somos tan tercos, que el Espíritu Santo dice, si yo le digo a él esto, no me va a hacer caso, pero le voy a decir a Katiuska. Mañana cuando Katiuska esté orando, le voy a decir, necesito que le digas a Jonathan esto, de parte mía, porque Dios habla a través de la iglesia. Podemos escuchar la voz del Señor en un momento de oración. Podemos encontrarnos con la voz de Dios en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Pero también nos vamos a encontrar con la voz de Dios en la iglesia, a través de aquellos que están llenos de Él, no de personas perfectas, por favor. No somos perfectos, pero Dios usa a otros hijos para hablar a tu vida, para traer instrucción, para traer corrección. Segundo de Samuel 23:2 dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Y Jesús le dijo a sus discípulos en Lucas 12:12, dice, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Por eso es tan importante, y quiero que tomemos unos minutos para eso. Por eso es tan importante que practiquemos el orar unos por otros. Por eso es tan importante y que, miren, sobre mi vida como pastor, sí hay autoridad de parte de Dios. Hay una investidura espiritual de parte de Dios, pero eso no me hace mayor a nadie en este lugar. Todos tenemos al Espíritu Santo. Y Dios no habla solo a través del pastor. Dios habla a través de los hijos de Dios que han buscado tener una relación con Él, que han querido, que han invertido tiempo en tener una relación con Él, y están en ese proceso de santificación. No es gente perfecta, todavía tienen muchas cosas en las que están trabajando, pero su corazón es para el Señor, y anhelan relacionarse, anhelan ser transformados, y cada día están buscando
Y a través de ellos, Dios también trae voz, trae dirección a la iglesia, a tu vida. Y tienes que estar abierto. Quitar los conceptos erróneos que tenemos y nuestras estructuras de edades, de temporadas. Estaba en un congreso, no era en Venezuela, estábamos en otro país. Y recuerdo que el predicador empezó a decir: vamos, Dios va a hablar a través de otros, Dios va a hablar a través de otros. Y en una de esas, este pastor dice, los niños estaban en otro lugar. Y el pastor llama a uno de sus asistentes y le dice: traigan a los niños. Y pasaron a los niños y los pusieron adelante. Y le dijeron a los que estábamos ahí, éramos como 500 personas, les dijeron: Dios les va a hablar a través de ellos. Imagínense, habían pastores de 40 años de ministerio allí. Y era como, o sea, niños como mi hijo, 6, 5 años. No estoy hablando ni siquiera de niños 10, 12, no, niños pequeños. Yo mismo estaba ahí como, este pastor aquí está inventando. No sabía qué más hacer con el tiempo y se puso a inventar lo de los niños. Pero miren, vive Dios que no miento. Yo estaba sentado y vino una niña de 5 años. No tenía más de eso. Puso su mano aquí y yo empecé a temblar. Y con esa vocecita de niña empezó a decir: yo estoy contigo, te conozco. Y la niña empezó a profetizar y empezó a hablarme: conozco tu familia, conozco a tus hermanos. No estábamos aquí, no me conocía de nada. Y empezó a darme una palabra. Y ese día entendí: no hay prejuicios que impidan que Dios hable. Dios puede hablarte a través de quien Él quiera. Fue la primera vez que vi a un niño profetizar, como la Biblia dice que va a pasar cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. Dice: los niños profetizarán. Y era una cosa. Y yo vi a muchos de los pastores con tantísimos años de ministerio siendo ministrados por niños. Ese es el Espíritu Santo. Y te lo cuento porque también quiere ser el Espíritu Santo eso a través de tu vida. Nos las pasamos lacerándonos a nosotros mismos con nuestro pasado. Y nos convencemos: Dios no puede hablar a través de mí. Porque si la gente supiera todo lo que yo he hecho, no. Pero el Espíritu Santo puede hacer lo que quiera. Si tú eres un creyente, Dios quiere obrar a través de ti. Ponte de pie, vamos a orar. Y quiero que ahí cerca, sin salirte mucho de tu puesto, te unas con 2, con 3. Y empieza a orar por esa persona que está a tu lado. Empieza a pedirle al Señor que haga algo en su vida. No tienes que darle una palabra, solo comienza a orar por esa persona. Comienza a pedirle al Señor. Pero entiende algo: el Espíritu Santo habita en ti. Si eres creyente, habita dentro de ti y quiere usar tu vida. Tomémonos 2 minutos para orar. Ora, vamos. Lo que el Señor ponga en tu corazón, pide que el Señor lo bendiga.
Señor.